Hay mucha gente que dice, bueno, siempre lo hemos hecho así. Y yo cuando era obispo de verdad les decía, pues por eso hay que cambiar. Porque si cambia la circunstancia, si en invierno hace frío y nos ponemos ropa, en verano hace calor y nos la quitamos. No decimos siempre lleva un jersey, llevas el jersey o no llevas el jersey según la circunstancia. La Iglesia está metida, arraigada, sembrada en el mundo, en la sociedad. La sociedad cambia. Hay que ver la diferencia de mentalidad vuestra a vuestros hijos o vuestros nietos. Y los cambios, pues son cambios. En unas cosas vamos a mejor y en otras cosas vamos a peor. Pero hay que saber reaccionar ante las nuevas situaciones. Y esa reacción proviene de la fuerza interior, del vigor interior, de no resignarse a que se te vayan las cosas de las manos. Los cambios en la Iglesia, en la medida en que respetan la identidad eclesial y en la medida en que nacen del Espíritu de Jesús, por amor, por caridad, no por egoísmo, no por protagonismos vanidosos, sino por amor generoso de Jesús y de los hermanos, son buenos y no hay que tener miedos a los cambios. Miedo tendríamos que tener si la Iglesia no fuera capaz de reaccionar con un estilo nuevo, con unas iniciativas nuevas, con nuevos proyectos, no fuéramos capaces de reaccionar a las nuevas necesidades de nuestra sociedad. Hay que ver la sociedad actual, qué distinta es de la que yo conocí cuando me ordené de cura, el año 50 y tantos. Ni sombra, la familia, la promoción de la mujer, el trabajo, los viajes, la información, todo es diferente. No podemos seguir igual. En el fondo de esta necesidad de los cambios hay una afirmación básica en nuestra fe. Jesús es el Salvador de siempre y de todas partes. Jesús es el único Salvador de la humanidad. Por lo tanto, no nos podemos anclar en el siglo XIX o en el siglo XX. Los del siglo XXI y los del XXV y los del 30 necesitarán a Jesús como los del siglo III y el siglo IV. Tendrán otra mentalidad, otras posibilidades de moverse, pero son hombres. Tienen necesidad de alguien que les revele, les descubra la verdad profunda de su ser humano, que les dé fortaleza interior, que guíe su libertad, que ponga ante ellos las promesas de la vida eterna. Jesús es el Salvador de todos los hombres, en todos los lugares y en todos los tiempos. Por eso la Iglesia, siendo la misma Iglesia de Jesús, tiene que ir desarrollando iniciativas nuevas, lenguajes nuevos, métodos nuevos para llegar a los hombres, a las nuevas generaciones que viven en condiciones muy diferentes. Podemos decir que en cada gran época hay una gran iluminación para la Iglesia. Yo me fijo solo en la época del Renacimiento, la época, lo que en la historia hablan, la época moderna.
que nace después de la crisis del protestantismo. Se celebra el Concilio de Trento, que da la pauta de lo que tiene que ser y hacer la Iglesia en la nueva época renacentista. Termina la Edad Media, comienza el Renacimiento y surge otro modelo de Iglesia muy diferente del anterior. La Iglesia tridentina. Se crean los seminarios, cambia la figura del sacerdote, se establece la predicación, se difunden ejercicios espirituales, se crea la catequesis, muchas cosas nuevas en la Iglesia. Y con el modelo de la Iglesia tridentina hemos vivido hasta ayer. Luego viene la gran crisis de la Revolución Francesa, de la Ilustración, del racionalismo. Y ahí empieza a quedarse pequeño el traje tridentino. La Iglesia de Trento ya no se entiende con el mundo del siglo XIX, el siglo del libre pensamiento, el siglo de la autonomía de la razón, de las ciencias. Empieza el anticlericalismo y la Iglesia empieza a perder terreno, influencia en la humanidad, en el saber, en la ciencia, en la vida social, en todas las cosas. Desde el siglo finales del XVIII, principios del XIX, entramos en un periodo de distanciamiento y de aislamiento de la Iglesia en nuestra sociedad. No reconocerlo es de tontos. El siglo XIX en España mismo es un siglo de muchas tensiones, de fuerte anticlericalismo, donde los intelectuales generalmente son todos anticlericales. Ahí está la institución libre de enseñanza, el Ateneo, bueno, se lucha por la prensa católica, pero indudablemente vamos perdiendo terreno. Hasta la primera reacción es León XIII, que se hace cargo de la nueva situación social y laboral en la sociedad y aplica la doctrina de Jesús a los problemas sociales. Las monjas de clausura rezaban todas por el Papa porque se había hecho comunista. ¿Por qué? Porque estaban acostumbradas a que toda la Iglesia era monárquica, era de derechas y amiga de los terratenientes. Y León XIII pone las cosas en su sitio defendiendo la legitimidad de los sindicatos y los derechos de los trabajadores y las limitaciones del capital. Nosotros no nos vendemos a nadie, somos los discípulos de Jesús, ni de los capitalistas ni de los comunistas. Por eso no nos casamos con nadie y podemos convivir con todos, siendo fieles a la palabra de Jesús, que es nuestro patrimonio y nuestro mensaje. Empieza León XIII, sigue Pío X, Benedicto XV, bueno, Pío XII. Los papas de la era moderna van dando pasos para disminuir las distancias y los enfrentamientos entre la doctrina de Jesús que nosotros tenemos que ofrecer a todos y la mentalidad dominante, mentalidad liberal, mentalidad más o menos laica y sobre todo exaltante de la libertad de conciencia, libertad de cultos, etcétera, etcétera. Bien, así viene el Vaticano I, que no acaba de enterarse del todo de la situación, no se puede concluir, es un concilio inconcluso y por fin viene el Vaticano II. La gran misión y el gran objetivo del Vaticano II, y eso nos lo ha hecho comprender mejor que nadie el Papa Benedicto XVI, la gran misión fue superar el enfrentamiento entre la Iglesia y el mundo de la Ilustración
y abrir a la Iglesia al diálogo y al acercamiento con la cultura dominante, para facilitar que, no para ser más popular, no para ser más moderna, sino para facilitar que los hombres de hoy comprendan y acepten el Evangelio de Jesús. Nuestra misión no es ganarnos la simpatía de la gente. Nuestra misión es hacer comprender a la gente de hoy y de mañana, porque los pasados ya no son responsabilidad nuestra, a la gente de hoy y de mañana, ayudarles a descubrir a Jesús como Salvador de la humanidad. No solo Salvador de la Iglesia, que muchas veces pensamos que Jesús es nuestro. No es nuestro, es de todos los hombres. Salvador de la humanidad entera, de la Iglesia entera. Por eso estamos obligados a ofrecerles a Jesús, a los que no vienen a la Iglesia, porque también es suyo, también murió por ellos, también lo necesitan para vivir tanto como nosotros. Entonces, os decía que Benedicto XVI nos ayudó a descubrir el mensaje profundo del Vaticano II, que es: la Iglesia tiene que renovarse y tiene que cambiar lo que haga falta para poder acercarse al mundo moderno de los jóvenes de ahora, de los universitarios, de los medios de comunicación, de los trabajadores, de la gente del campo, de la gente de la ciudad, de los blancos, de los negros, de Europa, de Asia. Es que el panorama es tan inmenso y a todos tiene que llegar el mensaje de Jesús. No nos podemos quedar quietos como si ya tuviéramos todas las labores hechas. Hay miles de millones de gente que todavía no han descubierto la salvación de Jesús. Y tenemos que entregárselo porque es suyo, porque es para ellos, tanto como para nosotros. De tal manera que el concilio actual lo tenemos que entender como el punto de partida para una nueva época de la Iglesia, caracterizada por el acercamiento misionero de los cristianos a las culturas y a los pueblos no cristianos. Aquí es donde se inserta la llamada del Papa Francisco. Mirad lo que dice el Papa en Evangelii Gaudium. Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y la estructura eclesial se conviertan en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual. No dice que haya que cambiar las doctrinas, dice que hay que cambiar el estilo, el lenguaje, la manera de presentarlas, incluso los acentos, la manera de vivir el Evangelio de Jesús, para que toda la Iglesia, la comunidad cristiana, seamos un cauce de evangelización, es decir, de iluminación, de convicción, de atracción para la gente, para nuestros ciudadanos que hoy no ven en la Iglesia un camino de humanidad y de salvación. La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral solo puede entenderse en este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras. La conversión pastoral significa en acentuar en nosotros la sensibilidad y la responsabilidad misionera. Es decir, que nos acostumbremos a mirar siempre, a pensar siempre en los que no están. Cuando salimos de una fiesta decimos:
¡Qué maravilla! La catedral estaba de bote en bote. Sí, bueno, ¿cuánto es la catedral de bote en bote? 2.000, 3.000, 4.000. ¿Y cuántos miles de gente hay en Málaga que no se han enterado de nada? Siempre tenemos que pensar en los que no están, que son muchos más de los que están. Eso nos cura en humildad y nos moviliza interiormente. Es decir, ¿qué hago yo para llegar a esa gente? Seguimos con el Papa Francisco. La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral solo puede entenderse en este sentido. 2 puntos. Procurar que todas ellas, todo lo que nosotros hacemos y organizamos, se hagan más misioneras. Que la pastoral ordinaria, en todas sus instancias, la catequesis, la misa de los domingos, los funerales, que todo sea una pastoral más expansiva, más abierta, que coloque a los agentes pastorales en constante actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad. La pastoral en clave de misión pretende abandonar el cómodo criterio pastoral de siempre, lo hemos hecho así, y por eso invito a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar nuestros objetivos. ¿Cómo repensamos nosotros nuestros objetivos? Primera cuestión, hay que darse cuenta de que ha cambiado profundamente lo que podemos llamar la geografía de la fe y la geografía de la incredulidad. Antes, para ser misionero, la gente se iba a Madagascar, a África, o bueno, en el siglo XV a América del Sur, a África o Asia, Filipinas, a Oceanía. Ahora, para ser misionero, basta tocar el timbre en el piso de enfrente. Porque los paganos los tenemos en nuestra misma escalera y a veces en la misma familia. Ha cambiado la geografía, tenemos que cambiar el chip. Ser misionero no hace falta irse a Oceanía. Basta hacerse amigo de los vecinos para poder invitarles un día a venir a una charla cuaresmal a la parroquia. Ahora es una misión del tú a tú, del codo a codo, una misión que primero nos afecta a todos y que tenemos que ir ejercitando en la vida de cada día. No hay que ir con una campanilla por la calle como iba San Francisco Javier en Goa. El municipal nos echaría el alto. Pero sí, se pueden hacer otras muchas cosas. Primero, hacerse amigo, dar testimonio de afecto, de sencillez, de lealtad, de solicitud, para ganarnos la confianza de los vecinos de la escalera o de los compañeros de trabajo o de los compañeros de aficiones con los que vamos a jugar al tenis o lo que sea, ¿no? Ganarnos la confianza. No para nosotros, sino para llevarlos a Jesús. Para que un día nos pregunten, oye, ¿y tú cómo puedes estar tan contenta a pesar de la enfermedad de tu hijo o a pesar de que se murió tu marido? ¿De dónde sacas toda esa fortaleza interior? Y le podamos decir, la saco de mi fe, de Jesús. ¿Tú no conoces a Jesús? Yo te lo voy a explicar. Tenemos que perder el miedo a hablar de Jesús. Hay que ver las abuelas lo que habláis de los nietos y enseñáis las fotografías. Te dicen a mí, mira mi nieto, qué precioso. Bueno, ¿por qué no hablamos de Jesús? Con la misma naturalidad, con la misma alegría.
Tú no conoces a Jesús, cambia la vida. Creer en Jesús, vivir con Jesús, cambia la vida. Es lo mejor que le podemos comentar a la gente, no de una manera inoportuna. Hoy me contaban que poco menos que el otro día denunciaron a uno de estos grupos un poco fundamentalistas modernos porque a las 12 de la noche a una señora que estaba abriendo su portal se le acercó, la señora se asustó, le dijo: no, que vengo a decirle que Dios le ama. Hombre, no es el momento. Ni la manera. No tenemos que ser inoportunos. No tenemos que ser inoportunos. No, esto es muy serio. Hablar de Dios, hablar de Jesús, hablar de nuestra fe, es una confidencialidad. Y no se pueden hacer confidencias en cualquier clima. Hay que saber crear primero un clima de confianza, de cercanía, de receptividad, para poder hablar de cosas íntimas que me afectan a mí y afectan a la persona a la que estoy hablando. Si a mí me dicen de repente: ¿usted cree en Dios? Pues yo no sé, pero a lo mejor el mal genio aragonés me hace decir: ¿y a usted qué le importa? Hay que crear un clima de confidencialidad para poder hablar seriamente y fructuosamente de Jesús, de Dios, de la vida eterna, de la caridad, de la alegría de ser cristiano. Es decir, para ser misionero, para vivir de una manera misionera nuestra fe personal, hacen falta unas condiciones. Primera condición: valorar lo que tenemos. Los católicos españoles, como hemos vivido con poco contraste, no valorábamos suficientemente lo que teníamos. Pensábamos que, la unidad del matrimonio, la continuidad de la familia, el respeto de unos por otros, el no robar, el no mentir, eso era común y casi natural, no es natural. Lo natural del hombre, lo espontáneo del hombre, es la corrupción, es el egoísmo. Todo lo demás es gracia de Dios. Valorar lo que tenemos, lo que somos, lo que hemos recibido. Algo tan grande como el modelo de familia que todos los que somos un poco mayores hemos vivido. Eso es gracia de Dios. Lo natural es lo que pasa ahora. Se juntan, se separan, se van, se vienen, se quieren, se cansan. Eso es lo natural, porque el hombre es frágil, es contingente, es caprichoso, es egoísta. El hombre y las mujeres, claro. Es egoísta. Y pasamos por encima de todas las cosas. La unidad, la fidelidad matrimonial, la generosidad en la educación de los hijos, todo eso es gracia de Dios que nos viene por nuestra fe. Valorarlo, porque si no lo valoramos, no sentiremos la necesidad de llevárselo a los demás. Todos nosotros nos tenemos que sentir como personas a las que les ha caído la lotería de la fe, de nacer en una familia cristiana, de conocer a Jesús, de adorar a Dios, de tener esperanza de la vida eterna, de conocer y respetar los mandamientos de la ley de Dios. Eso es una lotería. Eso es recibir la solución del problema de nuestra vida antes de empezar a vivir. La vida es un problema. ¿Por dónde voy? ¿A qué modelo sigo? ¿A qué me apunto? Y a nosotros, por la fe cristiana, nos dan la solución antes de empezar. Es como si nos dieran el premio, el título, antes de empezar la carrera.
nos dan la solución de la vida en la fe de Jesús antes de empezar a vivir. Tenemos que sentirnos privilegiados y por eso mismo responsables de la difusión del Evangelio que hemos recibido. Primera condición. Segunda condición. Tenemos que convencernos de que el Evangelio de Jesús es necesario para ser buenas personas, para vivir adecuadamente nuestra humanidad. Solo Jesús descubre al hombre la verdadera humanidad, el verdadero sentido de nuestra libertad. Solo Jesús descubre lo que es ser hombre y cómo hay que ser hombre. Yo sé que decir esto me ha llevado muchas críticas de carta, porque la gente actual no admite eso. La gente actual piensa que cada uno es capaz de diseñar su propia existencia como lo que parezca bien y que el valor está en la libertad. Yo soy libre y dibujo mi vida como me parezca, porque en eso consiste la libertad. Bueno, eso es lo mismo que si tú compras un coche, dices yo compro un coche y como es mío, pues aprieto el botón que me da la gana. Sí, pero si no aprietas el que toca, el coche no funciona. Si confundes el acelerador con el freno, te vas contra la farola, porque el coche está hecho de una manera anterior a ti. Tú no puedes hacer que el coche, porque lo hayas comprado tú, funcione como tú quieras. Bueno, pues el ser humano es parecido. Los seres humanos somos como Dios nos ha hecho, no como nos ha hecho el Partido Socialista o Pablo Iglesias o ni siquiera el PP. Somos como Dios nos ha hecho. Y por lo tanto, nuestra libertad tiene que buscar la manera de acertar con lo que Dios quiere de nosotros, porque si no, es confundir el freno con el acelerador. Y la humanidad no funciona, no resulta, si no la vivimos como Dios la quiere. Y hay divorcios, y hay asesinatos, y hay crímenes. Fijaros, estos días hemos vivido angustiosamente la muerte de este chavalín del Gabriel. Bien, a mí me parece bien todo lo que han hecho y todo me parece muy bien. Pero nadie ha dicho una cosa, que la muerte de Gabriel es consecuencia de la destrucción de la familia. No quiero yo juzgar a nadie ni culpar a nadie, pero una cosa es clara, si ese matrimonio hubiera funcionado bien, no hubiera llegado allí la dominicana y no hubiera habido celos, ni conflictos, ni líos, y el niño estaría ahora jugando con sus amigos. Eso en este mundo tan bonito y tan hipócrita no se puede decir, pero es la verdad. Y como el niño Gabriel, hay muchos Gabrieles que sufren porque no saben ni dónde tienen su padre ni su madre. Porque cuando van a casa de su padre está con su amiga, que no es su madre, y no saben lo que pasa en el corazón de un niño en este contexto. Eso lo sabrá España dentro de 30 o 40 años. Es un desastre. ¿Por qué? Porque nos hemos empeñado en vivir la humanidad propia como a nosotros nos parezca, sin tener en cuenta la voluntad de Dios, que es quien la ha diseñado. Entonces, es razonable. La manera de vivir mi vida es mirar a ver cómo me ha hecho y para qué me ha hecho mi Creador. Y respetar las leyes de Dios, que son las leyes del buen funcionamiento de mi propia humanidad. Tenemos que convencernos de la necesidad del Evangelio, porque ahora está de moda lo contrario, es decir, ¿y qué necesidad tenemos de ir a enseñarles a estos el Evangelio?
Deja que cada uno viva a su aire, con libertad. El musulmán como musulmán, el protestante como protestante, el laico como laico, que cada uno viva a su aire. No, la humanidad no se puede vivir como uno quiere, hay que vivirla de acuerdo con la voluntad de Dios. Y si no, no funciona. Ni para el otro mundo, ni para este. Convencernos de la necesidad del Evangelio. Tercera condición, convencernos también de la posibilidad del Evangelio. A veces vivimos nosotros muy contentos con nosotros mismos pensando que somos los buenos y que los demás o no tienen necesidad o no tienen capacidad del Evangelio. Hay que ver, son frívolos, son descarados, son desaboríos. No, son igual que nosotros. Y toda la gente, aunque no venga a la iglesia, aunque no crea a Dios, tiene momentos de gracia en su corazón. Dios los llama. Jesús murió por ellos. Están hechos para ser cristianos. Esto es una afirmación de fe, que a mucha gente le escandaliza. Todos los hombres y mujeres del mundo están hechos para ser cristianos, porque solo en Jesús encuentran su salvación. Luego ya sé yo, tú me miras así interrogando, ya sé yo que eso surgen problemas, cómo se pueden salvar los que no creen en Jesús. Bueno, esos son problemas teológicos que nosotros tenemos que aclarar y analizar. Pero en primer lugar, esto es una verdad de fe. Todos los hombres están hechos en su corazón, en sus sentimientos, en sus deseos para ser cristianos, para amar a Dios, para ir al cielo en definitiva. Y si nosotros nos acercamos a ellos y les decimos una palabra del Evangelio bien dicha, vamos a encontrar eco. Porque todas las personas llevan dentro la añoranza de Jesús, la añoranza de Dios, porque están hechos para eso. Y allí está presente el Espíritu Santo. Antes de que lleguemos nosotros, ya el Señor y el Espíritu de Dios están sensibilizando y preparando en la persona los sentimientos que necesita para acoger la palabra de Dios. Eso es fundamental, un cierto optimismo. Necesitamos fieles cristianos. Si llevamos bien llevada, yo digo siempre, la palabra de Dios, vamos a encontrar eco. Fijaros cómo hay mucha gente no creyente que está encantada con el Papa Francisco. Y el Papa Francisco explica la doctrina de siempre, pero la explica con amabilidad, con sencillez, con cercanía, con gracia también. Bueno, la palabra de Dios, cuando está bien dicha, gana los corazones de la gente. Eso nos tiene que mover, facilitar, dar confianza en nosotros mismos. No vamos vendiendo un producto, digamos, falsificado. Vamos vendiendo la palabra y la gracia de Dios, que es un producto convincente. ¿Cómo podemos hacer en concreto en la parroquia? No sé si me alegra mucho. Quedan 10 minutillos. ¿Solo? Bien. Es que se ha venido usted arriba, Está tocando todos los temas. No, yo estoy en lo mío. De lo suyo. ¿Cómo hacemos esto? Primera cosa, yo ya sé que existe y esta sala es testimonio de eso. Para que una parroquia sea misionera es preciso un punto de partida fuerte. Es decir, tiene que haber un pequeño núcleo, pequeño, más grande, pero tiene que haber una comunidad parroquial entusiasmada,
con dudas, con titubeos, con tiquismiquis, no se evangeliza. Hace falta una comunidad convertida, que no piense en sí misma, sino que piense en los demás. Y que no venga, oiga, ¿y por qué yo no? Sin protagonismos, sin personalismos, sin caprichos, entusiasmada por volcarse hacia el servicio y el anuncio del Evangelio a los demás. Esa es la primera labor. Oración, Eucaristía, penitencia frecuente, vida espiritual, etc. Objetivos comunes. Tiene que ser una comunidad convertida. Convertida primero a Jesús, porque no nos podemos convertir a los demás si no valoramos, si no nos entusiasmamos con Jesús. Es decir, una parroquia fervorosa, entusiasta. Entusiasta no con el párroco, con Jesús, que es el que salva, que es el que tiene que convencer, que es el que tiene que ganar el afecto y el corazón de los demás, de los que no vienen. Hay que cambiar de actitudes. De la comodidad a la diligencia, del egocentrismo al universalismo, del juicio al amor, no juzguemos a los demás, del juicio a la compasión, al amor, del olvido a la búsqueda. Vivimos muy olvidados a la gente que no viene. Hay que ir a buscarlos. Tú cuentas y dices, el buen pastor decía, me falta una. Nosotros tenemos que contar y decir, me faltan 5.000. Tengo que ir a buscarlas. Del rechazo al diálogo, de la condena al diálogo, de la indiferencia a la escucha, del abatimiento a la confianza, del aislamiento al encuentro, de la prisa a la paciencia, de la uniformidad al discernimiento, aunque sean distintos de nosotros, pueden ser buenos, aunque no vengan a misa, tienen muchas cosas buenas. Hay que saber descubrir las cosas buenas de la gente y entrar por ahí, porque si queremos atraer a una persona, no vamos a acercarnos regañándole. Pero usted que piensa que no viene a la iglesia, o diciéndole se va a condenar, el recurso del miedo no funciona, más bien provoca rebelión que adhesión hoy día. Provocaba adhesión antiguamente, pero ahora ya no. El recurso del miedo no funciona. Hay que ir ofreciendo una cosa positiva. Oye, que tú no conoces a Jesús, no has leído nunca el Evangelio. Oye, pues no sabes lo que te pierdes. Aquí hay un espíritu diferente que ayuda a ver la vida de distinta manera, en fin, de una manera positiva. De la improvisación, que hay tanta en nuestras parroquias, yo sé que en esta no, al proyecto. Algunos procedimientos. Primer tema, para la misión, el primer problema, es conectar físicamente y afectivamente con la gente que no viene a la iglesia. Claro, vamos a hablarles de Jesús, pero primero hay que estar con ellos. ¿Cómo nos encontramos con la gente que no viene a la iglesia? Bueno, pues hay lugares donde la gente está. Hay tres clases de gente. Primero, las que vienen de vez en cuando. Por ejemplo, a los funerales. Viene mucha gente que no viene habitualmente a la iglesia. También a las bodas
pero en las bodas la gente no está para oír nada de provecho. Pero los funerales sí. Los funerales tienen que ser un momento de evangelización. Muchas veces nos vamos allí, yo sé que vuestro cura no lo hace así, en las alabanzas del difunto, y oiga, el funeral no es para contar la historia del difunto, es para hablar de la gracia de Dios, del perdón de Dios, de la esperanza de la vida eterna, del camino de la salvación en nuestra vida, etc. Los funerales. Los que tienen alguna relación ocasional con la Iglesia, mucha gente que, bueno, pues o está en una cofradía, o participa o va a una romería, tiene algunos contactos. En esos contactos en donde hay gente que no es habitual de la Iglesia, es donde hay que plantar el querigma bien plantado y hacer la invitación a la fe. A lo mejor los invitamos a cumplir los primeros viernes. Oiga, no empiece por la fe. Primero que crean. Para eso hay que presentarles de una manera atrayente. Atrayente para el corazón, para los sentimientos profundos del hombre, la persona de Jesús. Yo antes decía, hay que asegurar la existencia de Dios, pero la gente de ahora es poco amiga de la metafísica, ¿verdad? Por lo tanto, hay que empezar por la persona de Jesús, que es historia, que es cercanía, pero hay que presentarles al Jesús verdadero, al testigo de Dios, uno que cree en Jesús y que se pone a escuchar la palabra de Jesús. ¿Jesús de qué habla? Habla de la paternidad de Dios, habla de la esperanza de la vida eterna, habla del perdón de los pecados y del amor al prójimo. Y con esas 4 cosas tenemos el catecismo entero y no necesitamos más. Porque otra cosa que hay que hacer también es transmitir el mensaje cristiano de una manera clara y sencilla. Si les entregas el catecismo de la Iglesia Católica de 600 páginas, lo asustas. Y hay gente que hace eso, ¿no? De buenas a primeras, el catecismo de 600 páginas. No, si no hace falta tanto para ser cristiano. Adorar a Jesús y reconocer su mensaje. Mensaje sobre Dios, sobre la vida eterna y sobre el amor al prójimo. Y se ha acabado. Lo demás ya son consecuencias. Con eso puedes estimular a una persona a decir, oye, esto me interesa, esto es bueno para mi vida, esto me consolida, me abre perspectivas. Yo creo en Jesús. Con los que no vienen de ninguna manera, digo de una manera ya escueta. Primero, la parroquia misionera tiene que tener una vida interna que caiga bien a los que vienen esporádicamente. Nuestra liturgia, nuestra Cáritas, nuestra manera de tratar a la gente que se acerca a pedir alimentos. Todas las actividades de una parroquia tienen que ser acogedoras, tienen que ser atractivas, decir, qué bien, qué bonito, qué buen ambiente se percibe aquí, qué contentos están, cómo nos atienden. Si recibimos a la gente con mal humor, con prisas, ya hemos terminado. Estamos acostumbrados a ser dominantes y nos hemos permitido muchas insolencias. Una parroquia tiene que tener todas sus facetas bonitas, amables, atractivas. Segundo, hay que tener un equipo de visitadores. Es muy importante este ministerio. Ir a visitar a la gente donde está, en momentos receptivos. Claro, cuando están bailando
la jota o cuando están... Que son malagueños, que son malagueños. Bueno, malagueños, sí, lo que sea. Pero también hay aragoneses inmigrantes. Bueno, es decir, hay que buscar momentos receptivos, no ir allí cuando la gente no está en condiciones de escucharnos. Momentos de enfermedad. No puede faltar la presencia de la parroquia. En el hospital, en la familia, donde haya un enfermo, donde haya un dolor, aunque no vengan a la iglesia, son nuestros igual que los que vienen. Eso no lo puedes hacer tú, pero lo podrías hacer si tienes un equipo de 8, de 10 visitadores y visitadoras que están al tanto de dónde hay un enfermo y van a verlo. Durante el embarazo de las mujeres, la mujer cuando espera un niño está transformada. Si vas allí y la bendices, le bendices el niño, ya la has orientado para el bautismo. Que cuando venga aquí a pedir el bautismo no sea el primer encuentro, sino el tercero. Porque ha ido allí una señora a decir, oye, ¿necesitas algo? ¿O cómo está tu niño? Llevarle una estampita de la Virgen con una oración por el buen nacimiento del niño o de la niña que estamos esperando. Un gesto de cercanía, de presencia, de cariño en una familia que está esperando un niño o que acaba de recibir un niño o donde ha muerto uno que ni siquiera han celebrado el funeral, pero la parroquia va a estar con ellos. Un equipo de visitadores, bien preparado, porque es un arte, hay que hacerlo bien. Al fin y al cabo son como los viajantes de la farmacia, que van, bueno, es que tenemos que hacernos viajantes, tenemos que ir a buscar a la gente. Uno, como dice San Pablo, ellos lo hacen por dinero, nosotros lo hacemos por amor a Jesús y por amor a ellos. No les llevamos una medicación, les llevamos la salvación eterna. Toma ya. Visitadores. Matrimonios encuentro. Esto es una experiencia que yo vi en Italia que me parece muy interesante. Un matrimonio encuentro es un matrimonio que se preocupa, bueno, pues de hacerse un poco el contradizo con 4 o 5 matrimonios de la misma escalera, del bloque de al lado, de la fábrica o de la oficina, y que poco a poco van organizando un encuentro mensual en casa, que luego puede ser rotativo. Un encuentro de 5 matrimonios, por ejemplo, no más, pues si no, no caben en las casas de ahora, 4, donde haya mayoría de gente no practicante. 1 o 2 matrimonios practicantes y 3 o 4 no practicantes. Para merendar un poco, cada matrimonio lleva una chuchería, pican, meriendan un poco y hablan libremente de sus cosas. Primero siempre hablan de los hijos, de los colegios, de quien sea, ¿no? Y a las 2 o 3 reuniones, cuando hay un poquito de intimidad, fácilmente sale un problema religioso o moral. Y van entrando en temas más profundos, hasta que se crea una relación y entonces les podemos decir, oye, pues mira, mañana o pasado, la semana que viene, tenemos una conferencia en la parroquia que va a tratar sobre lo que hemos estado discutiendo nosotros esta tarde. ¿Te gustaría venir? Pastoral de caras nuevas. Pero primero hay que cultivarlas. Claro, para poder llevar una cesta de manzanas, primero hay que cuidar el manzano. Para poder traer, aunque solo sea cada año, una docena de matrimonios nuevos a la iglesia, a lo mejor ha habido que tener 8 reuniones con ellos. Eso no lo hemos trabajado, ni lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque la gente venía sola y si no venía casi le ponían multa. Ahora es totalmente al revés. Tenemos que encontrar manera
Primero, de que la parroquia extienda sus raíces por los bloques donde vive la gente que no viene. Y los cristianos que hay ahí se preocupen de hacerse amigos para poderlos invitar a la parroquia. Y la parroquia tiene que tener alguna actividad donde puedan aterrizar estos matrimonios nuevos. Un catecumenado de adultos que sea sobrio de adultos, no con dibujitos y bobadinas, sino temas profundos de la existencia, de la vida, de la muerte, de la salvación, una lectura del Evangelio comentada, algo, un catecumenado, círculos, que yo sé que aquí en esta parroquia tenéis muchos círculos de formación en marcha, pues un círculo de formación, o dos, o tres, o los que hagan falta, para gente recuperada, que no es lo mismo que para una persona que tiene ya una buena formación. Todo eso tiene que ir respaldado por el testimonio de la vida de los cristianos. Yo veo en la sociedad actual dos clases de testimonio especialmente importantes. Primero, el de las familias cristianas. Es decir, cada vez más una familia cristiana, fiel, alegre, fecunda, unida, es una realidad profética que llama la atención, Si le dicen, nosotros llevamos 50 años casados, la gente presume de eso. Bueno, antes no se contaban los años porque ya se sabía que se casaba uno y era hasta la muerte y se ha terminado. Yo digo casi en broma que yo cuando era niño pensaba que mis padres habían nacido ya casados. Es decir, yo los veía tan unidos que no me lo imaginaba de otra manera. Y ahora eso ha desaparecido por completo. Claro, eso es un hándicap y muy grave, no solo para la buena educación de la persona, sino para la recepción de la fe. Eso ya sería una digresión más profunda. Pero el niño que no ha tenido una profunda experiencia de amor y de fidelidad, luego no está en condiciones de pensar que Dios le ama. Si mis padres no me querían, ¿qué me va a amar ni Dios ni nadie? Es decir, la falta de amor en la infancia predispone para la incredulidad. Eso parece una tontería, pero es un dato muy importante en nuestra comprensión de la situación. Bueno, y ya termino. Por último, nosotros no somos capaces de promover esta parroquia y este dinamismo de evangelización. Tenemos que rezar. Primero desearlo y rezar. Y ponernos bajo la protección de la Virgen María, que es la madre de la fe. Es la promotora de la fe. La presencia de la Virgen en la Iglesia es el surtidor de la fe. El corazón de la Virgen es todo fe. Y ella difunde, infunde, recomienda la fe con la palabra de Caná. Haced lo que Él os diga. Esa es la palabra de la Virgen. Haced lo que Él os diga. Es decir, creed en Él. Dejaros guiar por Él. Muchas gracias.